Buen día. A continuación resolveremos este ejercicio adicional del tema estado de flujo de efectivo. Esta práctica tiene la particularidad en que ya se nos presenta un estado de flujo de efectivo elaborado por un asistente contable con el fin de presentarlo a la gerencia financiera. Es de la empresa tecnológica S.A. Entonces, ya nos dan un estado de flujo de efectivo y nosotros tendremos que analizarlo y ver si es correcto. Posteriormente corregirlo o hacerlo de nuevo. Entonces, nos dan o nos ofrecen una información adicional que nos ayudará a resolver el ejercicio que analizaremos posteriormente. ¿Qué se nos pide? Que asumamos que el estado de flujo efectivo que se nos brindó, el que hizo el asistente contable, todos los montos son correctos excepto los totales de cada sección, el aumento neto de efectivo y el saldo final del efectivo. Entonces, en este estado de flujo efectivo, estos montos, cada uno de estos montos es correcto, excepto cada total en cada sección. Eso sí no es correcto. Tampoco es correcto el aumento neto del efectivo y el saldo final del efectivo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que los montos son correctos. También es correcto lo indicado dentro del mismo en cuanto a aumentos y disminuciones de las partidas. Es decir, si nos dicen que aumentó un activo o disminuyó, eso es correcto. Por lo tanto, y nos lo señalan por acá, los signos pueden estar erróneos, las partidas mal clasificadas o reveladas, y pueden faltar líneas por omisiones de datos, así como sobrar líneas que no apliquen. Entonces, sabiendo que el monto, si es correcto, y que también es correcto lo que nos mencionan sobre los aumentos o disminuciones, tenemos que tener mucho cuidado con respecto al signo, que puede que no sea correcto. Entonces, considerando ese contexto del caso, tenemos que elaborar adecuadamente el estado de flujo de efectivo al cierre del periodo del 30 de septiembre del 2023, utilizando el método indirecto, de acuerdo a lo establecido por la NEC 7. Entonces, cuando nos dicen que lo preparemos adecuadamente, es porque ya sabemos que el que ya tiene la compañía no es correcto. La empresa tiene la política de presentar los intereses cobrados y dividendos cobrados dentro de las actividades de inversión y los intereses pagados dentro de las actividades de financiamiento. Eso es muy importante considerarlo. Y que preparemos la sección de operación por el método directo al cierre del mismo periodo. Entonces, este es un ejercicio que consta de 50 puntos y vamos a ir a resolverlo al Excel, donde ya extraímos los datos más importantes que nos piden o que nos brindan en este ejercicio. Dentro de ellos, el flujo de efectivo del enunciado. Este es el flujo de efectivo que nos dieron en el enunciado del caso de la empresa tecnológica S.A. Lo primero que haremos es descartar los elementos que están incorrectos. Por eso los he subrayado en gris para que los descartemos, porque sabemos que este estado de flujo efectivo es bastante grande, tiene muchas líneas y puede ser un poco abrumador ver tantas líneas y algunas de ellas no están correctas, entonces las descartaremos. Todos los totales de cada sección los he subrayado porque no son correctos. Nos lo dejaron claro en el enunciado. Entonces, los totales de cada sección no son correctos. También subrayaremos algunos elementos que del todo no analizaremos. Por ejemplo, la patente adquirida con financiamiento a corto plazo. Se adquirió una patente con financiamiento. En esa transacción, de momento no hubo efectivo. Entonces, la descartaremos del estado de flujo de efectivo. Es una transacción relevante, entonces vamos a hacer una nota para esta transacción, pero no involucró efectivo, entonces no la analizamos en el flujo. El aumento de una marca comercial por una revaluación, como vimos en el tema de propiedad, planta y equipo en contabilidad intermedia uno, probablemente las revaluaciones no involucran efectivo. Entonces, no analizaremos esta línea y esta transacción. Por ende, por aquí tenemos el aumento del superávit por regulación y el aumento del documento para adquirir patentes que tampoco vamos a analizar. Por ahí la disminución de la depreciación acumulada, sabemos que la depreciación acumulada no tiene que ver con el efectivo, entonces la descartaremos. Descartando todos esos elementos, perdón, eh, ya podemos concentrarnos en lo que nos solicita, que es elaborar el estado de flujo de efectivo. Comenzamos con corregir el encabezado
del estado de flujo de efectivo que nos dieron en el enunciado, porque en el enunciado, como podemos visualizar por acá, ese estado de flujo de efectivo nos mencionaron que es al 30 de septiembre del 2023 y eso es incorrecto porque este estado es para un periodo determinado. Entonces, corregimos que el estado es por el periodo terminado al 30 de septiembre del 2023. Ese es el primer elemento que hemos corregido nosotros. Ahora bien, sabemos que los montos que están en el otro estado son correctos. Entonces, la utilidad neta es correcta y vamos a arrancar el estado de flujo de efectivo desde su utilidad neta. Sabemos que la utilidad neta vamos a hacerles una serie de ajustes de partidas que no son de operación o que no fueron en efectivo. Por ejemplo, la depreciación es lo primero que vamos a ajustar porque es lo más fácil de identificar, que hay que sumárselo a la utilidad neta porque la depreciación no es un gasto en efectivo. Ahora bien, podrán preguntar, ¿cómo sabemos que la depreciación fue de 35.000? Bueno, en el estado o en la información adicional, sabemos o podemos identificarlo de dos formas. Dentro de la información adicional, nos mencionaron los movimientos de la depreciación de los vehículos. Y aquí tenemos que los vehículos se depreciaron por 15.000 y los movimientos de la depreciación de edificios fue por 20.000. La suma de ambos es 35.000. Fueron los únicos elementos de depreciación que tenemos, de depreciación de propiedad, planta y equipo que tenemos en el ejercicio. Entonces, le sumamos los 35.000. O también, como estos montos del estado que nos brindaron es correcto, tenemos por aquí el gasto por depreciación por 35.000. Entonces, se lo sumamos a la utilidad neta para ajustarla. También sabemos que los gastos por interés, el ingreso por interés, los dividendos ganados, entre otros, no pertenecen a las actividades de operación. Entonces tenemos que hacer esos ajustes. Y vamos a mirar la información adicional que nos brindaron. Porque, por ejemplo, por aquí nos dijeron, otra información relevante originada durante el año, la cual es fiable y correcta, es la siguiente. Tenemos gasto por interés, ingreso por interés, dividendos ganados, etcétera, etcétera. Pero si nosotros prestamos atención en la información que nos dieron en este cuadro, podemos construir el estado de resultados, porque nos dan todos los elementos, desde las ventas, el costo de ventas, así obtenemos la utilidad bruta. Nos dan los gastos de operación, que en ellos ya está la depreciación y el deterioro del edificio. Tenemos la utilidad de operación, sumamos otros ingresos y otros gastos. Esos otros ingresos y otros gastos, pues tendremos que ajustárselos a la utilidad neta porque no pertenecen a la operación. Entonces tenemos ganancia en venta de terrenos, todos los elementos que nos dieron por ahí. Y tenemos una utilidad antes de impuesto, el impuesto de renta corriente o el gasto por impuesto de renta del periodo también lo tenemos y así llegamos a la utilidad neta. Entonces, era importante en este ejercicio saber que en este cuadrito nos estaban dando la información suficiente del estado de resultados. Entonces, estos elementos iremos a ajustarlos al flujo efectivo. Ya ajustamos la depreciación, que se la sumamos por acá. El gasto por interés hay que sumarlo, son 85.000, que tenemos por acá. Entonces hay que ajustárselos. También ajustamos el ingreso por interés, ese sí lo restamos. Los gastos, cuando los ajustamos, los sumamos. Y los ingresos, cuando los ajustamos, los vamos a restar. Entonces restamos los 67.000, el ingreso por interés. Los dividendos ganados es un ingreso que también vamos a restar. El impuesto de renta corriente lo vamos a sumar. Ese es un gasto por impuesto de renta corriente del periodo que no necesariamente todo se pagó en efectivo, entonces posteriormente tendremos que saber cuánto fue el impuesto pagado y ese sí irá en la sección de operación, pero de momento vamos a ajustar el impuesto de renta corriente. Ganancia en venta de terreno, y por aquí la tenemos, lo restamos. La pérdida en venta de inversión al costo amortizado, lo sumamos porque es una pérdida, es decir, un gasto, un gasto.
que ese fue al resultado del periodo. Y la pérdida por deterioro del edificio, que serían 75.000. Nos mencionaron que esa pérdida estaba involucrada dentro de los gastos de operación. Entonces tenemos que restárselos porque no involucra efectivo, una pérdida por deterioro. Entonces estos eran los ajustes que teníamos que hacer para llegar a la utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Ajustamos esos elementos que estaban en el estado de resultados, más la depreciación, y ahí deberíamos ajustar también cualquier amortización que no sea en efectivo también. Ahora bien, teniendo la utilidad antes de cambios en el capital de trabajo, vamos a colocar en el estado de flujo efectivo los aumentos o disminuciones en las partidas de activos y pasivos corrientes, es decir, en el capital de trabajo. Entonces, nos iremos a fijar o iremos a verificar en el estado de flujo efectivo que nos dieron que corresponde a las actividades de operación, aumentos y disminuciones en el capital de trabajo. Esto usualmente nosotros lo visualizamos en el análisis comparativo de que hacemos del estado de situación financiera, que no tenemos un estado de situación financiera, pero sabemos que lo que nos mencionaron en este estado de flujo efectivo es correcto. Entonces vamos a analizar el aumento de cuentas línea por línea. Vamos a analizar, bueno, la utilidad neta ya la utilizamos. El aumento de cuentas por cobrar es una actividad de operación. Entonces, cuando aumenta un activo, quiere decir que disminuye el efectivo. Entonces, sabemos que estaba incorrecto el signo estaba incorrecto y mal clasificado en el estado de flujo efectivo que elaboró el asistente contable. Seguimos analizando la disminución de inventarios. Está disminuyendo un activo. Si disminuye un activo, aumenta el efectivo. Entonces también hubo un error en el signo y en la clasificación, porque no es un ajuste, es directamente una actividad de operación. Disminuye un gasto pagado por anticipado. Bueno, si disminuye un activo, aumenta el efectivo. Ese sí estaba correcto el signo. ¿Qué tenemos por acá? Aquí analizaremos únicamente actividades de operación. Entonces, línea por línea analizaremos las actividades de operación que están en el flujo de efectivo que ya nos dieron al inicio. Aumento de cuentas por cobrar. Se aumentan las cuentas por cobrar, cuentas por pagar en este caso, se aumenta el efectivo. Entonces, el signo será positivo. Ahora bien, continuamos analizando disminución de los salarios por pagar. Si disminuyen los salarios, quiere decir que se pagaron. Entonces aquí sí tenía el signo de forma correcta. Y eso se traslada al estado de flujo efectivo que estamos elaborando nosotros. Ahora bien, disminuyen gastos acumulados. Disminuye el efectivo porque es un pasivo. Entonces, y es un elemento de las actividades de operación. Va con su signo restando porque si disminuye quiere decir que se está pagando por concepto de esos gastos acumulados. Aumento de las provisiones de vacaciones. Si aumenta una provisión, quiere decir que no la estamos pagando. Entonces, quiere decir por aquí que aumenta el efectivo por ese concepto. Aumenta la provisión, quiere decir que nos estamos ahorrando ese dinero de momento por el concepto de la provisión de vacaciones. Porque está aumentando el pasivo. Ahora bien, tenemos que analizar si entre los elementos que nos quedan tenemos actividades de operación. El impuesto de renta, ahorita lo vamos a analizar, aumento de interés, esos de financiamiento nos dijeron, cobro por emisión de acciones, no, por acá. Parece que no tenemos más elementos de las actividades de operación. Entonces, totalizamos el efectivo generado o usado de las actividades de operación con todos esos elementos de los activos corrientes y de los pasivos corrientes. Y ahí identificamos una serie de errores, ¿verdad? Que estaban mal clasificados o estaba mal el signo de estos elementos en el estado de flujo efectivo que nos brindaron. Ahora bien, ¿qué nos falta acá? El impuesto de renta que se pagó.
en las actividades de operación. Entonces, ahora bien, o por las actividades de operación. Entonces, sabemos que el gasto por impuesto de renta fue de 800.000. Ese gasto no sabemos si todo fue en efectivo. Entonces, iremos a fijarnos si hubo un aumento o una disminución del impuesto de renta por pagar. Entonces, dice que disminuyó el impuesto de renta. Entonces, si tenemos un gasto por impuesto de renta de 800.000 y además disminuyó el impuesto de renta por pagar, quiere decir que hemos pagado por concepto de impuesto de renta 820.000. Y aquí es una representación de los asientos que pudieron pasar para este análisis del concepto del impuesto. El gasto por impuesto de renta al periodo se pagó completamente, los 800.000, y además de lo que estaba pendiente del impuesto de renta por pagar del periodo anterior, se pagaron 20.000. Entonces, el impuesto pagado en este periodo fue de 820.000 y ese impuesto lo restamos. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado ahí. Ese impuesto lo restamos. Es más, vamos a ponerlo de forma activa. Y para no confundirnos, a los 500, a los 5 millones del efectivo generado en las operaciones, le vamos a restar los 820.000. Entonces ya tenemos el flujo de efectivo generado de las actividades de operación. Ya depuramos la utilidad neta del pedido y esa utilidad neta la convertimos en un flujo generado de las actividades de operación. Ya hemos avanzado bastante corrigiendo ese estado de flujo de efectivo que nos dio el asistente contable, donde no consideró elementos importantes. Ahora bien, ya analizamos la disminución del impuesto de renta. Vamos subrayando los elementos que ya utilizamos para no confundirnos y concentrarnos en lo que nos queda por analizar. Ahora vamos con el flujo efectivo de las actividades de inversión. En ese momento, o en este momento de analizar las actividades de inversión, vamos a comenzar por los intereses cobrados, que es un elemento que requiere un poco de análisis. Entonces, sabíamos por acá que el ingreso por interés era de 67.000 y lo tenemos dentro del estado de resultados que extraímos de la información adicional. Ese fue el ingreso por interés, pero no sabemos si todo ese ingreso por interés se cobró completamente. Entonces tenemos que analizar si hubo un aumento o una disminución del interés por cobrar. Aquí, como el interés por cobrar aumentó, quiere decir que nosotros, a la compañía tecnológica S.A., no nos pagaron los 67.000 completos, sino nos pagaron 57.000, porque esos 10.000, como aumentó el interés por cobrar, quiere decir que nos lo dejaron de pagar. Entonces, ¿y dónde tuvimos ese dato, los 10.000? Por acá, en el interés, aumento el interés por cobrar. Entonces, ¿cuánto fue el interés cobrado? Fue de 57.000. Entonces, vamos subrayándolo por acá porque ya lo analizamos. Los dividendos cobrados es exactamente un análisis similar. Sabemos que los dividendos ganados, según la información adicional que nos brindaron, fue de 21.000. Entonces hay que ver si hubo disminución o aumento en los dividendos por cobrar. Entonces, ¿qué se nos dio en el estado de flujo efectivo que nos elaboró el asistente contable? Una disminución de los dividendos por cobrar. Si disminuyó los dividendos por cobrar, quiere decir que nos pagaron dividendos que estaban pendientes. Entonces, si a los dividendos ganados, además, se disminuyó los dividendos por cobrar, quiere decir que lo que cobramos por concepto de dividendos fue de 29.000. Vamos a sumarle los 8.000. Entonces, eso va al estado de flujo de efectivo en las actividades de inversión, los 29.000. Y ya hemos analizado tanto los dividendos como los intereses cobrados. Ahora bien, ¿qué nos falta? Hubo una venta de terreno. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que hubo una venta de terreno? Porque tenemos una información adicional sobre los movimientos de la propiedad
planta de equipo. Entonces, podemos ver que en la cuenta de terreno teníamos un saldo inicial, tenemos un negativo, un elemento negativo que se refiere al terrenos vendidos. Entonces, nosotros tenemos que analizar, ya tenemos el monto del costo de los terrenos que se vendieron. Tenemos que analizar si en el estado de resultados hay una pérdida o ganancia en la venta de esos terrenos. Entonces, vemos que hay una ganancia en la venta de terreno. Entonces, tendremos que analizar cuánto se cobró por la venta de ese terreno. Y lo hemos analizado a través de su asiento contable. Si el terreno que se vendió tenía un costo de 80.000 y hay una ganancia en venta de terreno de 5.000, ese terreno se vendió en 85.000. Entonces, el efectivo que se cobró en la venta de ese terreno fue de 85.000. Ahora bien, hubo una compra de terreno y vamos a verlo por acá. Aumento por compra de terreno en efectivo por 150.000. Entonces, se compró terreno por 150.000 y eso va al estado de flujo efectivo. Pago por compra de terreno negativo porque fue un desembolso de efectivo. Y podemos visualizar que en el estado de, bueno, ya analizamos por aquí, en el estado de flujo de efectivo que nos vendieron, el contador, el asistente contable puso aumento neto de terrenos. Sin embargo, ya sabemos que ese aumento neto se debe a que hubo una compra y que hubo una venta de terrenos. Entonces era incorrecto poner solo el aumento neto, sino que hubo una compra de terreno y una venta que incluyó una ganancia. Entonces, se nos menciona que hubo un cobro en venta de inversión. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que hubo una venta de inversión? Bueno, ya sabíamos por aquí nos mencionaban que hubo una venta o el valor en libros de la inversión a costo amortizado vendido fue 45.000. Entonces ya sabemos, según lo que nos mencionaron aquí, que hubo una venta de una inversión al costo amortizado que tiene un costo de 45.000. Entonces vamos a ver cuál fue el asiento que se realizó. Se disminuyó la inversión al costo amortizado por 45.000. Ahora bien, tenemos que fijarnos si en el estado de resultados tenemos alguna pérdida o ganancia por, por una venta de inversión. Tenemos una pérdida por la venta de inversión en costo amortizado. Entonces, sabemos el costo, sabemos que hubo una pérdida. Lo que se recibió por la venta de esa inversión fue de 36.000, que es la diferencia por ahí de lo que se recibió. Entonces, eso va al flujo como un cobra por venta de inversión. Ahora bien, ¿qué nos queda por analizar? Un pago por la compra de edificio. ¿Cómo sabemos esto? Debido a la información adicional que tenemos, edificios. Tuvimos un saldo inicial de 500.000, un asiento de deterioro de valor que no involucró efectivo. Entonces ya sabemos y lo mencionamos anteriormente que no lo necesitábamos en el análisis. Y tenemos un aumento por compra en efectivo. Entonces se compró edificio por 200.000 y eso va al estado de flujo de efectivo. Pago por compra de edificio por 200.000. Ahora bien, hubo una venta de vehículo y sabemos que, bueno, en el edificio, esos fueron los movimientos que hubo, el deterioro y la compra. Entonces vamos ahora a la cuenta de vehículos. Hubo un costo de los vehículos vendidos y aquí tenemos la disminución en el asiento del vehículo vendido. No hay ninguna ganancia, ninguna pérdida adicional por la venta de vehículos porque no lo vemos en el estado de resultados. Entonces, quiere decir que esos vehículos se vendieron a su costo. Entonces, tenemos que disminuir la depreciación acumulada, que sabemos por aquí. Movimiento en la depreciación de vehículos, reversión por la venta. El vehículo que se vendió tenía un costo de 90.000 y una depreciación acumulada de 20.000. Entonces, así pudimos construir el asiento de la venta de ese vehículo y saber
que recibimos en banco 70.000 por la venta de ese vehículo. Se compró vehículo por 25.000. ¿Cómo sabemos eso? Todos esos asientos o transacciones implícitas las determinamos de los movimientos de la cuenta de propiedad, planta y equipo. Sabemos que un aumento por la compra de vehículos en efectivo por 25.000. Entonces, eso va al estado de flujo de efectivo. Los 25.000. Entonces, ya hemos analizado todos los elementos de las actividades de inversión, tanto lo que se nos mencionó por los movimientos contables que estuvieron implícitos o las transacciones que no nos mencionaban, pero que tuvimos que analizar para saber cuánto fue el efectivo que se me dio en esas transacciones de inversión. De inversión, porque estamos o están relacionadas con los activos no corrientes. Ahora bien, ya pasamos al flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Aquí solo totalizamos los flujos de efectivo usado porque dio negativo. Entonces se usó en las actividades de inversión efectivo por 98.000. Y podemos ver que es un monto totalmente diferente al que nos brindaron en el estado que nos dio el asistente contable. Entonces aquí hay elementos que ya analizamos, disminución de vehículos y ya solo analizamos por aquí. Ok, ya esos elementos los hemos analizado. Ahora bien, vamos hacia las actividades de financiamiento. ¿Cómo o qué tenemos en las actividades de financiamiento? Primero, recordar que ahí tenemos los intereses que se pagaron, como nos lo mencionaron al inicio en el enunciado. Entonces, vamos a ver cuántos fueron los intereses que se pagaron. Sabíamos que el gasto por interés era de 85.000, según la información adicional que se nos dio. Ahora bien, de esos 85.000 hubo un aumento en el interés por pagar. Y si aumentó el interés por pagar, quiere decir que no nos pagaron todos los 85.000, sino hubo una parte que no nos pagaron o no le pagaron a la compañía tecnológica, porque bueno, lo estuve mencionando en primera persona. Entonces, el interés que pagamos, más bien, sí, tecnológica pagó por concepto de interés, perdón, 40.000. Entonces, vamos a recapitular lo que acabamos de hacer. El gasto por interés era de 85.000 y si aumentó el interés por pagar, quiere decir que dejamos de pagar 45.000, porque esos intereses van a estar pendientes en la cuenta de interés por pagar. Entonces, realmente pagamos 40.000 y eso va negativo en las actividades de financiamiento, el interés que se pagó. El dividendo pagado, bueno, ¿cómo obtenemos el monto del dividendo pagado? Sabemos que se declaró dividendos por 400.000. ¿Cómo sabemos esto? Porque se nos lo mencionó en la información adicional. Se declaró dividendos por 400.000, perdón, 400.000. Ahora bien, tenemos que fijarnos si hubo un aumento o una disminución de los dividendos por pagar. Aquí tenemos una disminución de los dividendos por pagar. ¿Qué quiere decir? Que si declaramos dividendos por 400.000 y disminuyó los dividendos por pagar, entonces hemos pagado 415.000 por concepto de dividendos. Entonces, eso va al estado de flujo efectivo. En las actividades de financiamiento, los 415.000, tenemos un cobro por emisión de acciones. ¿Cómo determinamos eso? Sabemos que estos montos estuvieron correctos. Entonces, aquí se nos mencionó que hubo un cobro por emisión de acciones. No hay más movimientos relacionados a alguna prima en esa transacción, entonces esos 190.000 fue un aumento. Bueno, eso es cobro en emisión de venta de bonos. Esto es de los bonos, perdón acá. Entonces el cobro en la emisión de bonos es de 190.
Podemos ver el asiento. No hubo tampoco una prima o descuento en la venta de estos bonos porque no se nos menciona dentro de los elementos del enunciado. Entonces, se emitieron bonos por 190.000 y se emitieron acciones por 370. Esos 370 están en el estado de flujo de efectivo que nos dieron en el enunciado. Y aquí estaba mal clasificado porque lo incluyeron en las actividades de inversión. Entonces, el cobro por emisión de acciones va al estado de flujo de efectivo, sumando porque hemos cobrado 370.000 por la emisión de acciones y cobramos 190 por la emisión de bonos. Estos elementos los encontramos en el flujo de efectivo que nos brindaron. Ya analizamos los dividendos bueno, los dividendos declarados en acciones. Estos no se incluyen en el estado de flujo de efectivo porque no involucra efectivo los dividendos en acciones, como lo vimos en el tema de patrimonio. Ahora bien, ¿qué elementos nos quedan por aquí? Aumento de capital por dividendo en acciones. Este elemento no lo analizamos porque no me dio efectivo en esa transacción. Y tenemos la disminución en documentos por pagar a largo plazo. Si hubo una disminución de un documento por pagar a largo plazo y sabemos que este monto es correcto y que esa disminución es correcta, entonces quiere decir que eso disminuye nuestro efectivo por el concepto de que se pagaron documentos por pagar, se hizo un abono hacia los documentos por pagar. Entonces, ya hemos analizado todos los elementos de las actividades de financiamiento. Aquí pago en compra de edificios, eso ya lo analizamos. Y la disminución en documentos por pagar ya lo analizamos. Entonces, como podemos ver, ya analizamos todos los elementos que nos dieron en el estado de flujo efectivo de la compañía tecnológica. Y ya construimos el estado de flujo efectivo por el método indirecto, corregido, corrigiendo cada uno de los elementos que nos brindaron en el ejercicio. Entonces, ya tenemos las tres actividades o los flujos de efectivo, las tres actividades de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Entonces, ya sabemos cuánto fue el aumento o disminución neta de efectivo. Sumamos esos tres elementos y dio positivo, entonces quiere decir que el efectivo en el periodo aumentó por 4.465.000. Y el saldo inicial de efectivo sabíamos que era correcto porque ese saldo inicial se tomó el balance de situación financiera o el estado de situación financiera del año 2022. Entonces, el saldo final de efectivo es la suma del aumento neto más el saldo inicial. Y tenemos que el saldo final del efectivo es de 4.565.000, que es totalmente diferente al que se nos brindó en el estado de flujo efectivo elaborado por el asistente contable. Entonces, ¿qué elemento nos quedó por aquí? Una nota por unas transacciones relevantes que no fueron en efectivo. Entonces, transacciones importantes de actividades de inversión que no son en efectivo. La patente adquirida con financiamiento a corto plazo por 45.000. Y terminamos esta sección del flujo efectivo mediante el método indirecto.